gusto tenerte por acá, gloria a Dios. Y ahora sí, después de haberle alabado y glorificado su santo nombre, quizás usted dice, son 45 minutos, es una hora de alabanza, pero déjeme decirle algo, ¿qué vamos a hacer allá en el cielo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alabarle por toda la eternidad, por toda la eternidad. Si a usted aquí se cansa por 40 minutos, una hora, 2 horas, no estamos aptos para subir allá arriba y alabarle a Dios. Si antes que nos íbamos a los conciertos 2, 3 horas y gritábamos otra, otra, otra. Y aquí le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Mi hermano Salvador daba los anuncios y me vino a la mente, los sábados tenemos culto de oración. Es ahí donde nosotros exponemos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras peticiones. Ayer me gozaba porque nuestra hermana Elizabeth daba gracias porque estábamos orando por una pastora allá en Guatemala que estaba enferma, que usaba un tanque de oxígeno, pero oramos y ayer nos dio la noticia que Cristo le sanó, que ya no tiene ese tanque de oxígeno. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús. También nuestro hermano Julio testificaba que su amigo allá en Houston, Texas, tenía cáncer. ¿En dónde? En el páncreas, en el hígado. Imagínense, y cuando fue al doctor, dijo el doctor, no sabemos qué sucedió, no entendemos, pero aquí hay un milagro, gloria a Dios. Gloria a Dios, no más cáncer en el hígado. De aquí enviamos la palabra. Y allá también hay gente que está orando, pero es necesario creerle a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Hebreos 4:12, póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y como siempre digo, después se sienta y ya no le voy a hacer parar más hasta el final. El poder de la palabra de Dios. Ese es el tema de este día. El poder de la palabra de Dios. Hay poderes grandes, poderes militares, poderes de bombas atómicas. Pero el mayor poder que nosotros tenemos es el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice fue, no dice será. Dice es viva y eficaz. Y más cortante que toda palabra de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre eterno, te hemos alabado, Señor Jesucristo, aquí está tu pueblo. Háblanos, Señor, dinos lo que nosotros queremos saber a través de tu palabra. Yo me hago a un lado, pero que el poder del Espíritu Santo nos cambie, nos transforme a través de tu bendita palabra. Padre eterno, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Esta misma palabra de Hebreos capítulo 4 versículo 12 en la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera para que entendamos un poquito mejor. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro si son buenos o son malos. Las estadísticas, mis amados hermanos, demuestran que la Biblia es el libro más impreso y más vendido en todo el mundo durante todos los años. Es el libro de libros, por excelencia. Sin embargo, la ignoría es que la Biblia también es el libro más ignorado y menos leído en el mundo entero por cada cristiano que va a las iglesias. Como lo decíamos en el programa del jueves,
Ahí está la verdad. Usted en sus manos tiene la verdad. La mayoría de los hogares en los Estados Unidos y Latinoamérica, poseen por lo menos una Biblia en cada casa, en cada hogar. La pregunta es, ¿la lee o no la lee? Pero son pocas las familias que se sumergen en el contenido de sus hermosas y bellas páginas. Hay países comunistas que no tienen o no permiten que usted tenga una Biblia. Pero hay gente en esos países comunistas que desean leer la palabra de Dios, pero no pueden porque se les prohíbe. Pero tú y yo que tenemos un ejemplar en nuestra casa, y muchas veces tenemos de todos colores y de todos sabores, de todas las traducciones, pero no la leemos. Se cuenta la historia de una madre que exhortaba a su hija de 9 años para estudiar la lección de la escuela dominical. Hija, estudia la escuela dominical. Hija, estudia la escuela dominical. Finalmente la madre abrió su armario y sacó la Biblia llena de polvo y se la dio. Y le dijo, ven, hija mía, estudia con esta Biblia y después tienes permiso de ir a jugar. Y la niña le respondió, si tengo que estudiar la Biblia, entonces prefiero estudiar la Biblia de mi abuelo, que es más interesante que la tuya, madre. La mamá le contestó con sorpresa, pero ambas son iguales, son idénticas. La única diferencia es que la letra de la Biblia de tu abuelo es más grande. ¿Por qué dices que la Biblia de tu abuelo es más interesante? Y la pequeña niña contestó, es que mi abuelo la lee todo el tiempo y tú no. Entonces, seguramente la Biblia de mi abuelo es más interesante que la tuya. Mis amados hermanos, vivimos rodeados de palabras, opiniones, rumores, noticias, conversaciones, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el poder de la palabra que verdaderamente puede cambiar la vida. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a tratar de predicar la palabra despacio porque aquí están traduciendo. Así es que téngame paciencia. No cualquier palabra, sino la que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. No es cualquier palabra. Es la bendita palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva, no está muerta. Es viva y eficaz. Y que penetra hasta el fondo del alma. Discierne los pensamientos y transforma los corazones. ¿Quién le cambió a usted? Mi mamá me quiso cambiar por mucho tiempo cuando yo me desvié en mi juventud. Pero no, ella no hizo por sus buenos consejos que yo cambiara. Pero hubo algo que me transformó y que me cambió. Se llama la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos esa palabra que corta el engaño. Hay mucho engaño. Aquí va a encontrar la verdad. Revela la verdad y nos guía hacia la vida eterna. Hay muchas mentiras, pero aquí Jesucristo se revela como la verdad. La Biblia no es un libro antiguo, sin relevancia. Es el arma espiritual que Dios ha dado a su pueblo para despertar, para corregir, para sanar y para salvar.
Todo eso hace la palabra y mucho más. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Número 1. La palabra de Dios está viva y sigue obrando hoy. Obró en el pasado, está obrando hoy y seguirá obrando para siempre. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Se acabará este mundo. Usted morirá, yo también. Pero la palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios, ¿de quién es la palabra? No es mía, mucho menos de usted. Es de Dios. Por lo tanto es viva y eficaz. Él sí tiene palabra, como decía la escuela dominical. Nosotros no tenemos palabra. Fallamos, prometemos y fallamos. Pero Él tiene la palabra y permanece para siempre. El autor de Hebreos declara que la Escritura es un libro muerto. No, es un libro vivo. Y por supuesto que podemos decir que la Escritura es viva en virtud de su poder para salvar al pecador que se encuentra en un estado de muerte espiritual. No son los programas. Muchos programas hacen las iglesias. Muy bonitos, por cierto. Atractivos. Pero no es eso. No son las actividades tampoco. Iglesias cansan a sus congregaciones con tantas actividades. Pero tampoco es eso. Música o el compañerismo. Lo que libera al pecador de su esclavitud. No. No es la música, no es los programas bonitos. Sí, todo esto es necesario. La alabanza, alabarle a Dios. Pero lo que le salva a usted es la bendita palabra de Dios. Tampoco es el carisma o el talento del predicador. Oh, qué tremendo predica. No. Lo que tiene el poder de vivificar a un corazón de piedra que se encuentra endurecido por el pecado es solamente la palabra viva de Dios. Es solamente la palabra viva de Dios. No es la letra muerta ni historia antigua. Es una palabra con poder eterno que sigue hablando, sanando y confrontando. Yo no le puedo hacer todo eso, pero la palabra sí nos confronta. La palabra nos convence. La Biblia no necesita ser modernizada. Ay, es que aquí dice muy feo, le vamos a modernizar. No. La Biblia es tal cual es. La Biblia es la voz de Dios. El mundo y usted muchas veces y yo necesitamos volver a ella. Han quitado la Biblia de las escuelas. Hay un caos. ¿Por qué cree usted? Cuando el pueblo le da la espalda a Dios, cuando el pueblo le da la espalda a la palabra de Dios, todo se torna un caos. Cuando usted y yo le damos la espalda a la palabra de Dios, a la verdad, su vida y la mía se tornará todo en un caos. La Biblia no necesita ser modernizada, hermanos. El verbo griego para viva es implicar energía activa, crecimiento y movimiento, que se traduce de la siguiente manera: vivir, respirar, estar entre los vivos. ¿Lo aplicamos? Lo aplicamos de esta manera. ¿Estoy buscando vida en cosas vacías? Cuando tengo acceso a una palabra que da vida verdadera, estoy buscando satisfacer mi vida en otras cosas cuando lo único que me satisface está aquí. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y número 2, la palabra de Dios confronta, penetra
y discierne. Yo no puedo saber lo que ustedes están pensando. Muchos de ustedes, los que están aquí, quizás están con su mente allá en otros asuntos. Dejé los frijoles. Mañana voy a ir a trabajar. Todavía no se acaba el día, ya está pensando en el día de mañana. Dice en Hebreos 12, y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. La imagen de una espada de doble filo habla de su capacidad para ir profundo, con precisión quirúrgica. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de su alma y de mi alma. Que también discierne las intenciones, no solo las acciones, va más allá de lo externo. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No hay máscara que resista ante su luz. Usted puede actuar hipócritamente, pero viene la palabra y la palabra de Dios le descubre. La palabra de Dios lo desnuda ante los ojos de Dios. No hay máscara que se resista ante la luz de Dios. No hay pecado oculto que no quede expuesto. Porque la palabra de Dios me expone o lo expone a usted cuando usted está en pecado. No es el pastor, no es ningún líder religioso. Cuando tú y yo le faltamos a Dios, cuando tú y yo pecamos en contra de Dios, la palabra de Dios nos expone ante Dios. Pregunta, mi amado hermano, ¿estoy permitiendo que la palabra me examine o solo la leo superficialmente? Tenemos que leer la palabra de Dios con entendimiento, con sabiduría. Aquí en la palabra de Dios hay una profundidad que no tiene fin. Usted puede agarrar un versículo, tan solo un versículo, y sacar 1000 sermones de ella. Porque Dios habla de muchas maneras. Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando yo la estoy predicando aquí, yo mismo he sido bendecido de parte de Dios. Pero tenemos que vivirla, tenemos que amarla. Hoy se ha descuidado la palabra de Dios. Y número 3, el poder de la palabra transforma los corazones endurecidos. Como decía yo, nadie me pudo cambiar a mí, nadie me pudo regresar otra vez a los caminos de Dios, solamente la palabra de Dios. Una religión no te va a cambiar. Un líder religioso no te va a cambiar. Madre, padre, por muy bueno que usted sea, no va a poder cambiar a su hijo. Sí, usted tiene que darle un ejemplo. Pero el que lo va a cambiar, el que lo va a transformar, es la palabra de Dios. En él no hay engaño. En ella no cambia. Y número 3, el poder de la palabra transforma los corazones endurecidos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted podrá pensar muchas cosas. Usted podrá tener muchas intenciones, buenas o malas. Solo Dios las sabe. El problema del ser humano no es solo de su conducta, sino de su corazón. La palabra de Dios no reforma, transforma desde adentro. Se ve cuando una persona, cuando un hijo de Dios es cambiado, es transformado a través de la palabra de Dios. Se ven los frutos. También se ve cuando no hay frutos. También se ve cuando no vivimos la palabra de Dios. El corazón endurecido por el pecado puede ser quebrantado y restaurado por la verdad revelada. ¿Quién es la verdad? Jesús mismo es la palabra viviente. Jesús mismo es la palabra viviente que cambia, que transforma. Cuando Pedro predicó en Hechos 2,
Los oyentes fueron compungidos de corazón. Dice en el versículo 37, al oír esto, ¿qué estaban oyendo? La palabra de Dios. No estaban oyendo noticias, no estaban oyendo una serie, estaban oyendo la palabra de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón, o sea, de a de veras. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, la palabra de Dios los cambió, los transformó en ese mismo instante cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios con poder y con autoridad. Hubo una respuesta. Varones galileos, ¿qué haremos? Esta palabra nos ha cambiado, nos ha transformado, ha cambiado nuestra mentalidad. Ha penetrado nuestro corazón, nuestra alma. ¿La palabra de Dios le ha cambiado a usted? No me conteste. ¿Le ha penetrado su corazón? Usted puede caminar verdaderamente convencido que la palabra de Dios le ha cambiado. Vivimos para Dios. Fue la palabra acompañada del poder del Espíritu Santo que los llevó al arrepentimiento. Pregunta, ¿estoy dispuesto a dejar que Dios quebrante y reconstruya mi corazón? Hoy más que nunca el mundo necesita ser reconstruido, su corazón, sus vidas, a través de la palabra de Dios. Dios no dejó otra cosa. Dios no dejó buenas intenciones para que tú y yo cambiáramos. No, Dios dejó su palabra. Dios dejó su palabra para que tú y yo la viviéramos, para que tú y yo fuéramos transformados, cambiados. El mundo necesita ver la luz en usted y en mí. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Viviendo la palabra de Dios. Viviendo como Cristo quiere que usted y yo vivamos. Estamos en los últimos tiempos y Cristo regresará por su iglesia. ¿Estaremos listos? ¿Estaremos caminando sobre la palabra de Dios? ¿Qué hay en su corazón? Chismes. De nuestro corazón salen puros chismes. Es que no estudia la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno se empapa la palabra de Dios, no hay más cosas que pura palabra de Dios. Aunque se aburra, mi amado hermano, no hay otra cosa. Ay, pastor, estoy desanimado. Vaya a la palabra. Ay, tengo problemas. Vaya a la palabra. Estoy pasando una situación difícil. Venga a la palabra. Ella confronta, ella cambia, transforma, da vida. Número 4, nadie puede esconderse de la verdad de su palabra. Nadie. Aunque usted se vaya por allá a pecar, que nadie lo va a ver. Dios lo está viendo. Ah, el domingo estás con todo. Y no hay cosa, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ninguna cosa. Usted le puede esconder algo a su esposo, o su esposo le puede esconder algo a su esposa, los hijos a los padres, la congregación al pastor. Pero a Dios nada se le puede esconder. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra expone. No hay rincón oculto ante Dios que ve. Dios lo ve todo, mi amado hermano. Dios nos escudriña y ve nuestro corazón, todo lo que hay ahí, todo lo que hay en nuestra mente, todo lo discierne Dios. Nos prepara para rendir cuentas. La palabra de Dios. Un día estaremos rindiendo cuentas delante de Dios. Si verdaderamente creímos, si verdaderamente vivimos, la Escritura no solo informa, transforma para el día del juicio. ¿Usted quiere saber lo que va a suceder mañana? Aquí está. Lo que pasó en el futuro, aquí está. Lo que va a venir, aquí está.
¿Usted quiere conocer el carácter de Dios? Aquí está. ¿Usted quiere conocer el amor de Dios? Aquí está. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que comunicarnos. Su esposo y su esposa, ustedes se comunican, se conocen porque tienen palabras de comunicaciones. Déjense de hablar. 30 años sin hablarse, pues no vamos a saber quién es quién. De igual manera, ¿usted quiere conocer a Dios? Conózcalo a través de la palabra de Dios. Pero también nos prepara para el día del juicio. La pregunta, ¿estoy viviendo como si Dios no nos viera? ¿Estaremos viviendo como si Dios nos viera? Realmente a veces, Dios no nos ve, o pensamos que Dios no nos ve. Nos cuidamos más de las gentes. Ya me está viendo, hijos. Me voy a esconder. O camino con un corazón abierto ante su verdad. ¿Cuántos caminamos confiados? ¿Cuántos caminamos seguros? Sí, con nuestros errores, porque tenemos errores. Somos seres humanos. Vamos a ser perfectos cuando estemos delante de Él. Pero estamos en esta carne pecaminosa, llena de pecado, contaminada. Pero tenemos que caminar con un corazón abierto ante su verdad, que nadie nos pueda apuntar con el dedo. Y si es mentira, pues usted tiene que caminar seguro. Si usted vive conforme a la palabra de Dios, no tiene de nada de qué avergonzarse. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está muerta. No es un documento histórico. Es una espada afilada que penetra, corta, sana y transforma. En los años 1980, y voy a hacer otro paréntesis aquí, allá en Matamoros hay una iglesia que se llama el Sendero de la Cruz. Yo era un niño, iba a la escuela dominical. Era una iglesia grandísima. Y en el púlpito así, en el púlpito grande, tenían una Biblia así bien bonita, en un lugar abierta. Pero un día esa iglesia se quemó totalmente. Y sabe que lo más tremendo es que el lugar donde estaba la Biblia, aún con sus hojas, no se quemó. Quedó intacta. Aún con sus hojas finitas, nada. Y está en la historia, busquen las noticias allá. Sendero de la Cruz, 1980. Eso fue una noticia impactante. Porque la palabra de Dios tiene poder. Ahora, usted no ponga su Biblia en su casa como amuleto, porque esto no es un amuleto. Muchos creemos que en el Salmo 91 lo voy a poner en la sala de mi casa para que ningún mal caiga. No, usted tiene que vivir para Cristo, para que Dios lo proteja. Porque esto no es ningún amuleto. No podemos ignorarla ni tratarla con ligereza tampoco. Nuestra vida espiritual depende de cuánto permitimos que esa palabra viva y habite en nosotros. Se ve cuando alguien sabe de la palabra de Dios, pero también se ve cuando esa persona, mujer o hombre, vive la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber un cristiano que verdaderamente come la palabra de Dios, que verdaderamente vive la palabra de Dios? Usted va a ver ese cristiano con una paz, con una tranquilidad, porque sabe lo que ha encontrado en la palabra de Dios, porque sabe las promesas que hay para su vida. Usted quiere conocer a alguien que no lee la palabra de Dios, siempre anda temeroso, siempre anda quejándose.
No podemos ignorarla ni tratarla con ligereza. Nuestra vida espiritual depende cuánto nosotros le permitimos, cuánto la leemos, cuánto vivimos, cuánto nosotros le conocemos. Voy a empezar por aquí. Uno por uno se va a ir parando. Me van a decir libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto sabemos? No se crea. No tiemble. Porque la palabra de Dios también nos hace temblar. La palabra de Dios es viva. No es un documento histórico, es una espada afilada que penetra, corta y sana y transforma. No podemos ignorarla ni tratarla con ligereza. Nuestra vida espiritual depende cuánto le permitimos que esa palabra viva, habite dentro de nuestros corazones. Como lo dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, oh Dios. Pero ¿qué guardamos en nuestro corazón? ¿Qué almacenamos en nuestro corazón? De lo que tengamos en nuestro corazón, eso se va a ver, eso se va a reflejar. De la abundancia del corazón habla tu boca. De la abundancia de nuestro corazón habla mi boca. Tenemos que vivirla. Y ese es un llamado para hoy, para el día de hoy, para siempre, mientras tengamos vida. Por ahí una hermosa mujer, no piensen mal, me dijo una vez que hoy tiene canas ya. Hijo, yo no te puedo dejar herencia, quisiera dejarte una mansión, quisiera dejarte dinero, pero no tengo. Lo único que te puedo dejar es la herencia de herencias, la palabra de Dios. Ella te va a ayudar a transitar por la vida. Ella te va a ayudar a ser un hombre de bien. Ella te va a ayudar a ser un hijo de bien. Ella te va a ayudar a ser un esposo de bien. Ella te va a enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Ámala, guárdala en tu corazón. Y gracias a esos consejos, gracias a esa herencia que mi madre me dio, hoy puedo caminar confiado, seguro. Ella es mi guía, ella es mi brújula, ella me indica por dónde caminar. Ella me libra de todo engaño, ella me libra de toda perversidad. Ella me lleva a la eternidad con Cristo Jesús. No hagamos como una rutina religiosa, sino como nuestro alimento diario, nuestra guía segura. Y la espada que nos fortalece para vencer es la palabra de Dios. La vida de la palabra de Dios se manifiesta en las incontables números de personas que han recibido vida por medio de ella. Ellas han cambiado personas comunes y corrientes, como usted y como yo. La palabra de Dios ha cambiado a indigentes. La palabra de Dios ha transformado a presidentes, reyes. Todo eso hace la palabra de Dios. ¿Cómo no honrarla? ¿Cómo no glorificar lo que Dios nos dejó? Nos dejó unos tesoros maravillosos
que usted puede escarbar y escarbar y escarbar, y solamente usted va a encontrar los tesoros que solamente están guardados para usted y para mí. Termino con esto. Espero, como pastor, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos están mirando, apreciemos mucho la palabra de Dios. Es necesario que reconozcamos que si no fuese por la palabra, todos nosotros estaríamos muertos y bajo condenación de Dios. Si hay un libro que los cristianos nosotros debemos de valorar y conocer, es la Biblia, la palabra de Dios. No es un libro de recetas, como dice mi esposa. No es un libro de historias. No, es la palabra de Dios. El pastor John MacArthur en su comentario a los hebreos dice de esta manera: de modo que la palabra de Dios no solamente salva, consuela, alimenta y sana, también es una herramienta de juicio y ejecución. En el día del gran juicio, su palabra penetrará y desnudará los corazones que no han confiado en Él o que nunca confiaron en ella. La farsa y la hipocresía quedarán descubiertas y ninguna confesión de fe, no importa por muy ortodoxa que sea, ninguna lista de buenas obras, no importa cuán sacrificadas sean, contará para algo delante de Él en aquel día. Dice el libro de Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En aquel día de gran juicio final, donde van a estar todos los pecadores de todas las épocas, todos aquellos que no quisieron reconocer a Jesucristo como su Salvador, estarán ahí. Pero déjeme decirle que ahí estarán los libros. Aún en el juicio del gran trono blanco, la palabra te juzgará. La palabra te juzgará. Yo no quiero estar ahí. Por lo tanto, hay que vivir conforme como dice su palabra. Póngase de pie. Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia. Estamos aquí delante de ti con un corazón sincero. Quizás te hemos fallado, quizás hemos abandonado tu palabra, pero hoy más que nunca te pedimos que nos perdones. Queremos vivir tu palabra, queremos experimentar todas las bendiciones que tú nos das a través de tu palabra. Padre eterno, yo he cumplido con tu mensaje.